Nunca pensé que un simple regalo de cumpleaños se convertiría en el detonante que cambiaría para siempre mi relación familiar. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 32 años y vivo en Málaga, esa ciudad andaluza donde el sol mediterráneo parece brillar con más intensidad cuando las emociones están a flor de piel. Lo que estás a punto de escuchar es la historia más dolorosa y liberadora de mi vida. Una historia sobre traición, manipulación y esa justicia que a veces llega cuando menos la esperamos. Todo comenzó un viernes de octubre, cuando el aire aún conservaba el calor del verano, pero ya se podía sentir esa brisa fresca que anuncia el otoño. Había pasado toda la mañana en el Corte Inglés del centro, buscando el regalo perfecto para mi hermana Carmen. Era su 30º cumpleaños y quería que fuera especial. Después de 2 horas recorriendo tiendas, encontré exactamente lo que buscaba. Un collar de plata con un dije en forma de mariposa, delicado y elegante, como ella solía ser antes de que Raúl entrara en su vida. Quiero que me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Tal vez desde tu casa en Buenos Aires, desde una cafetería en Ciudad de México, o quizás desde tu habitación en Madrid como yo estoy narrando desde la mía. Me encanta saber que estas historias nos conectan sin importar las distancias, así que no olvides dejarme tu ubicación en los comentarios. Llegué al apartamento de la calle Larios con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de expectativas. Carmen y Raúl llevaban 3 años viviendo allí, en el piso que yo había heredado de mi abuela Esperanza. Sí, habéis oído bien. El apartamento era mío, pero eso es algo que descubriréis más adelante en esta historia. En ese momento, yo solo era la hermana menor que llegaba con un regalo envuelto en papel dorado y un lazo rosa. Subí las escaleras de 2 en 2, como hacía cuando era niña y visitaba a la abuela. El edificio conservaba ese aroma a cera de abeja y jazmín que siempre me transportaba a mi infancia. Toqué el timbre con 3 toques rápidos, nuestra señal familiar desde pequeñas, pero en lugar de escuchar los pasos apresurados de Carmen corriendo a abrir, fue Raúl quien apareció en la puerta. Raúl García tenía 35 años, complexión robusta y una barba descuidada que intentaba disimular su incipiente calvicie. Trabajaba en una empresa de seguros, aunque nunca terminé de entender exactamente qué hacía. Lo que sí sabía es que tenía esa personalidad manipuladora que se camufla detrás de sonrisas falsas y comentarios aparentemente inocentes. «Hola, Elena», me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Carmen está en la ducha. Pasa». Entré al salón, ese espacio que conocía de memoria, las paredes color crema, el sofá de terciopelo azul que había elegido la abuela, la mesa de centro de cristal donde solíamos hacer puzzles los domingos. Pero algo había cambiado. Había fotografías nuevas en las estanterías, todas de Raúl y Carmen, como si mi familia hubiera sido borrada de la historia de ese lugar. «Traigo un regalo para Carmen», le dije, mostrándole la pequeña caja envuelta. «Es su cumpleaños». Raúl me miró con una expresión extraña, una mezcla de fastidio y superioridad que ya había visto antes. Extendió la mano hacia el regalo, pero yo lo aparté instintivamente. «Se lo daré a ella cuando salga», dije, pero él insistió. «Dámelo, Elena. Ya no hacía falta que trajeras nada». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya no hacía falta. Como si mi presencia, mi cariño, mi gesto de hermana fuera algo innecesario, molesto, fuera de lugar. Vi cómo tomaba la caja de mis manos con esa autoridad que se había apropiado, no solo de mi hermana, sino aparentemente de toda nuestra tradición familiar. Lo que hizo después me dejó helada. Caminó hacia el aparador del comedor, abrió el cajón inferior y escondió mi regalo allí, entre facturas y documentos viejos, como si fuera algo que debía ocultarse, algo vergonzoso. «¿Por qué haces eso?», le pregunté, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. «Carmen y yo hemos decidido que este año solo intercambiaremos regalos entre nosotros. Es más íntimo, ¿entiendes? Más maduro». Maduro. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana. Aparentemente, el amor fraternal que Carmen y yo habíamos cultivado durante 28 años de vida era algo inmaduro que debía superarse. Me quedé allí, de pie en el salón de mi propia abuela, sintiéndome como una intrusa en mi propia historia familiar. En ese momento,
Carmen apareció desde el pasillo, secándose el cabello con una toalla rosa. Su rostro se iluminó al verme, ese gesto genuino que me recordó a la hermana que había conocido toda mi vida. «Elena, no sabía que venías hoy», dijo acercándose para darme un abrazo. «Vine a traerte el regalo de cumpleaños», respondí, pero antes de que pudiera continuar, Raúl intervino. «Ya le dije que no era necesario, cariño. Este año somos solo nosotros dos, ¿recuerdas?». Vi cómo la expresión de Carmen cambiaba. Una sombra de confusión cruzó su rostro, seguida de una mueca que parecía de disculpa. Era como si estuviera viendo a mi hermana transformarse en tiempo real, adoptando una personalidad que no reconocía. «Es que, bueno, Elena, pensamos que ya era hora de hacer las cosas de manera diferente», murmuró Carmen, evitando mi mirada. Me quedé allí, observando esta escena surrealista. Mi hermana, que hasta hace 3 años me llamaba todos los días, que compartía conmigo sus secretos más íntimos, que lloraba en mis brazos cuando nuestros padres se divorciaron, ahora me estaba pidiendo que entendiera por qué mi regalo de cumpleaños no era bienvenido en su nueva vida. Pero había algo más profundo en todo esto, algo que yo sabía y ellos ignoraban completamente. Ese apartamento donde ahora Raúl ejercía su autoridad, donde tomaba decisiones sobre quién podía o no expresar su cariño a mi hermana, me pertenecía legalmente desde hacía 5 años. Cuando murió mi abuela Esperanza, ella me dejó en herencia el apartamento de la calle Larios. Carmen lo sabía, por supuesto. Fue ella quien me ayudó con los trámites en el notario, quien lloró conmigo mientras empacábamos las pertenencias de la abuela. Pero cuando comenzó su relación con Raúl, cuando él necesitó un lugar donde vivir, porque había sido desahuciado de su anterior vivienda, Carmen me pidió si podían quedarse allí temporalmente. «Solo por unos meses, Elena, hasta que Raúl encuentre algo estable», me había dicho con esa mirada suplicante que nunca supe rechazar. Esos meses se convirtieron en 3 años. 3 años durante los cuales Raúl no solo no había encontrado algo estable, sino que se había apropiado de mi propiedad como si fuera suya. Había cambiado la cerradura sin consultarme, había modificado la decoración, había establecido reglas sobre quién podía visitar y cuándo. Y ahora estaba determinando qué gestos de amor fraternal eran apropiados en lo que él consideraba su hogar. Esa tarde salí del apartamento con el corazón roto y una decisión tomada. Caminé por las calles de Málaga, desde el centro hasta el puerto, necesitando que el aire marino me ayudara a procesar lo que había vivido. El sol se ponía detrás de la catedral, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, pero yo solo podía pensar en la humillación que había sentido. No era solo el regalo escondido, era todo lo que representaba. Era la manera en que Raúl había asumido el control sobre la vida de mi hermana, sobre nuestras tradiciones familiares, sobre mi propia propiedad. Era la forma en que Carmen había permitido que esto sucediera, como si nuestros años de complicidad no significaran nada comparados con la opinión de su novio. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que llevaba 3 años siendo ingenua. 3 años creyendo que estaba ayudando a mi hermana, cuando en realidad estaba siendo manipulada por un hombre que había convertido mi generosidad en su zona de confort. Esa noche, sola en mi pequeño estudio en el barrio de El Palo, tomé una decisión que cambiaría todo. No se trataba de venganza, al menos no al principio. Se trataba de justicia, se trataba de recuperar lo que era mío y de establecer límites que debería haber puesto hace mucho tiempo. Saqué de mi archivador todos los documentos relacionados con la herencia de mi abuela, las escrituras del apartamento, el testamento, los certificados de defunción y, por supuesto, mi documento de identidad como única propietaria legal del inmueble de la calle Larios. Todo estaba en orden. Todo estaba a mi nombre, y según la ley española, tenía todo el derecho del mundo de recuperar mi propiedad. Durante los siguientes días, me dediqué a investigar mis opciones legales. Consulté con un abogado especializado en derecho inmobiliario, un hombre mayor llamado don Fernando Ruiz, que tenía su despacho cerca del Teatro Cervantes. «Señorita Vázquez», me dijo después de revisar todos mis documentos, «usted tiene un caso muy claro. Como propietaria tiene derecho a recuperar su inmueble. Necesitamos enviar un burófax formal solicitando el desalojo y si no se cumple en el plazo establecido, podemos proceder con una demanda judicial.
¿Cuánto tiempo llevaría todo el proceso?, pregunté. Si ellos colaboran, podría resolverse en un mes. Si se resisten, bueno, podría llevar hasta 6 meses, pero el resultado sería el mismo. La propiedad es suya. Firmé todos los papeles necesarios. El burofax se enviaría el lunes siguiente, dándoles 30 días para desalojar la propiedad. Pero había algo más que quería hacer. Algo que tenía que ver con la dignidad, con la oportunidad de que Raúl entendiera que las acciones tienen consecuencias. El cumpleaños de Carmen era el sábado siguiente. Raúl había organizado una pequeña celebración en el apartamento, invitando a algunos amigos del trabajo y familiares cercanos. Yo, por supuesto, había sido invitada de manera protocolar, probablemente para mantener las apariencias. Decidí que asistiría y llevaría conmigo una copia de los papeles del desalojo. Los días previos a la fiesta fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, me sentía empoderada, dueña de mi destino después de años de permitir que otros tomaran decisiones sobre mi vida y mi propiedad. Por otro lado, sabía que estaba a punto de dinamitar de manera irreversible mi relación con Carmen, al menos tal como la conocía. Pasé horas recordando nuestra infancia. Carmen había sido mi protectora cuando éramos pequeñas. Cuando los niños del colegio se burlaban de mis gafas, ella los enfrentaba con esa fiereza que solo las hermanas mayores saben desplegar. Cuando nuestros padres discutían, ella me llevaba a su cuarto y me contaba cuentos hasta que nos quedábamos dormidas abrazadas. Esa Carmen valiente y leal había desaparecido gradualmente desde que Raúl entró en su vida. Al principio, pensé que era normal, que todas las mujeres cambian un poco cuando encuentran el amor. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era amor lo que veía en los ojos de mi hermana, sino una especie de dependencia enfermiza, una necesidad constante de aprobación que la había convertido en una sombra de sí misma. Raúl tenía esa habilidad siniestra de hacer que Carmen dudara de sus propios juicios. Si ella quería ver una película, él encontraba la manera de convencerla de que no era una buena elección. Si ella quería visitar a alguna amiga, él tenía siempre una razón por la cual era mejor quedarse en casa, y si ella quería mantener nuestras tradiciones familiares, como intercambiar regalos de cumpleaños, él lograba que se sintiera infantil por valorar esas cosas. El viernes por la noche víspera de la fiesta, recibí una llamada de Carmen. Su voz sonaba diferente, más aguda, nerviosa. «Elena, sobre mañana, Raúl me pidió que te dijera que no es necesario que traigas regalo. De verdad no queremos que te molestes». «No es ninguna molestia, Carmen, es tu cumpleaños». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginarla sentada en el sofá azul de la abuela, mordiéndose las uñas como hacía cuando era niña, y estaba ansiosa. «Es que, bueno, es complicado. Raúl dice que ya somos muy mayores para esas cosas». «¿Desde cuándo Raúl decide qué es apropiado entre nosotras dos?» Otra pausa. Escuché ruido de fondo, como si alguien se moviera por el apartamento. «No es así, Elena. Es solo que queremos hacer las cosas de manera diferente». «¿Queremos? ¿O quiere él?». La pregunta quedó flotando en el aire. Carmen suspiró, y en ese suspiro escuché toda la tristeza que había estado acumulando durante estos 3 años. «Te veo mañana, Elena, y por favor no compliques las cosas». Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de pena y determinación. Mi hermana me estaba pidiendo que no complicara las cosas, sin saber que las cosas ya estaban infinitamente complicadas, y que al día siguiente todo saldría a la luz. Esa noche apenas pude dormir. Repasaba una y otra vez lo que diría, cómo actuaría, en qué momento entregaría los papeles. Había decidido esperar hasta después del brindis. Quería que Raúl se sintiera cómodo, seguro en su pequeño reino, ejerciendo su autoridad ante los invitados. Quería que pronunciara esas palabras grandilocuentes que tanto le gustaban, que se sintiera el anfitrión perfecto en lo que creía que era su hogar. Y luego, cuando el brindis terminara, cuando él estuviera saboreando su momento de gloria, le entregaría la documentación que demostraría que todo era una ilusión. El sábado amaneció despejado, con ese sol brillante de octubre que hace que Málaga parezca un cuadro de postal. Me levanté temprano, desayuné con calma y elegí mi atuendo cuidadosamente. Un vestido negro sencillo, elegante pero no ostentoso. Quería verme segura, madura,
como la propietaria de un inmueble que va a recuperar lo que le pertenece. Guardé los papeles del desalojo en un sobre blanco, sin membrete, sin nada que revelara su contenido. Lo metí en mi bolso junto con una copia del regalo que había intentado darle a Carmen la semana anterior. Sí, había vuelto a comprarlo. El mismo collar, envuelto de la misma manera. Porque independientemente de lo que pasara esa tarde, Carmen seguía siendo mi hermana, y seguía siendo su cumpleaños. La fiesta comenzaba a las 6 de la tarde. Llegué a las 6:15, lo suficientemente tarde para que todos los invitados ya estuvieran allí, pero no tanto como para parecer descortés. Subí las escaleras de mármol del edificio por última vez como visitante. La próxima vez que pisara esos escalones sería como la propietaria legal que regresaba a casa. Toqué el timbre y esperé. Escuchaba música y risas del otro lado de la puerta, voces conocidas, la de mi tía Pilar, la de algunos primos, la de los compañeros de trabajo de Raúl. Cuando la puerta se abrió, fue Carmen quien me recibió. Estaba preciosa. Llevaba un vestido azul cielo que realzaba sus ojos, el cabello recogido en un moño elegante, y esa sonrisa que reservaba para las ocasiones especiales. Pero había algo frágil en su expresión, una tensión que trataba de disimular. «Elena, qué bueno que viniste», me dijo abrazándome. En ese abrazo sentí a mi hermana real, la de siempre, escondida detrás de la máscara que había aprendido a usar. «Feliz cumpleaños, Carmen», le susurré al oído. «Tienes un regalo esperándote». Entramos al salón que estaba decorado con globos dorados y plateados. La mesa estaba puesta con la vajilla buena de la abuela, esa que solo usábamos en ocasiones especiales. Reconocí cada plato, cada copa, cada tenedor. Habían sido míos antes de ser de Carmen, y de Carmen antes de ser... ¿de quién exactamente? Raúl estaba en el centro del salón, contando una anécdota a un grupo de amigos. Llevaba una camisa blanca y un pantalón de vestir azul marino, y se había arreglado la barba. Se veía exactamente como lo que era, un hombre de mediana edad disfrutando de su pequeño momento de poder social. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Una sonrisa forzada reemplazó la genuina que había estado mostrando a sus amigos. «Elena, bienvenida a nuestra casa», dijo, enfatizando las palabras «nuestra casa» de una manera que solo yo pude captar. «Gracias por invitarme», respondí con toda la cortesía que pude reunir. Los siguientes 30 minutos fueron una representación teatral digna de los mejores escenarios. Saludé a los familiares, charlé con los amigos de la pareja, felicité a Carmen y mantuve una conversación educada con todos los presentes. Pero por dentro, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparándose para lo que vendría. Observé con atención cómo Raúl se desenvolvía en el ambiente. Era el anfitrión perfecto, asegurándose de que todos tuvieran bebida, dirigiendo las conversaciones, contando chistes. Se había apropiado no solo del espacio físico, sino del rol social. Era él quien decidía cuándo servir la cena, él quien escogía la música, él quien marcaba el ritmo de la celebración. Carmen, mientras tanto, se movía por el apartamento como una invitada en su propia fiesta. Servía los aperitivos, rellenaba las copas, sonreía cuando debía sonreír, pero siempre mirando a Raúl en busca de aprobación. Era doloroso de ver. A las 8 en punto, Raúl pidió silencio para hacer el brindis. Todos nos reunimos en el salón, copas en alto, mientras él se posicionaba al lado de Carmen con una mano protectora en su espalda. «Queridos amigos y familia», comenzó con esa voz impostada que usaba en ocasiones formales, «estamos aquí para celebrar el 30º cumpleaños de mi querida Carmen». Hizo una pausa dramática, sonriendo a los invitados como si fuera el protagonista de la celebración. «Durante estos 3 años juntos, hemos construido algo hermoso en este hogar. Hemos aprendido lo que significa ser una verdadera familia, lo que significa crear tradiciones nuevas y maduras, dejando atrás las costumbres infantiles del pasado. Sentí cómo se me erizaba la piel. Estaba hablando directamente de mí, de nuestras tradiciones familiares, delante de todos los invitados. Carmen ha florecido a mi lado», continuó. «Se ha convertido en la mujer madura y elegante que siempre estuvo destinada a ser. Ya no necesita las muletas emocionales de la infancia. Ya no necesita depender de vínculos del pasado para sentirse completa». La habitación estaba en silencio.
Algunos invitados parecían incómodos con la intensidad de sus palabras. Mi tía Pilar me lanzó una mirada preocupada. Por eso, brindo por Carmen, por nuestro amor, por nuestro hogar y por el futuro que construiremos juntos, libres de las interferencias del pasado. Levantó su copa y todos los demás hicieron lo mismo, aunque pude percibir que no todos entendían completamente a qué se refería. Bebimos en silencio, y luego los invitados comenzaron a aplaudir educadamente. Raúl se hinchó de orgullo, satisfecho con su discurso. Se acercó a Carmen y la besó en la mejilla, mientras ella sonreía con esa expresión que había aprendido a usar cuando no sabía qué más hacer. Era mi momento. «Raúl», dije en voz alta, lo suficiente para que todos en la habitación pudieran escucharme. Fue un brindis muy emotivo, muy revelador. Él se volvió hacia mí con una sonrisa de suficiencia, esperando probablemente que lo felicitara por su discurso. «Antes de que continuemos con la celebración», continué, «tengo algo para ti, y para Carmen, por supuesto». Saqué de mi bolso los dos objetos que había llevado, el regalo envuelto para Carmen y el sobre blanco para Raúl. «Carmen, este es tu regalo de cumpleaños, el que intenté darte la semana pasada». Le entregué la pequeña caja dorada. Ella la tomó con sorpresa, mirando nerviosamente a Raúl. «Y Raúl», dije volviéndome hacia él, con una sonrisa que espero haya sido tan falsa como la suya, «esto es para ti». Le extendí el sobre blanco. Él lo tomó con curiosidad, claramente sin saber qué esperar. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábrelo y verás». La habitación estaba en completo silencio. Todos los invitados nos observaban con esa fascinación morbosa que despierta una situación tensa. Raúl abrió el sobre y extrajo los documentos. Vi cómo su rostro cambiaba de color mientras leía las primeras líneas. «¿Qué es esto?», repitió, pero ahora su voz tenía un tono completamente diferente. «Es una notificación formal de desalojo», dije con calma. «Como propietaria legal de este apartamento, te estoy dando 30 días para que abandones la propiedad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared de la abuela, el ruido lejano del tráfico en la calle, el sonido de alguien tragando saliva. Carmen dejó caer la caja del regalo al suelo. «Elena, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de que este apartamento me pertenece legalmente desde hace 5 años, cuando murió la abuela Esperanza. Tú lo sabes, Carmen. Tú estuviste conmigo en el notario». Raúl había palidecido completamente. Sus manos temblaban mientras volvía a leer los documentos. Esto tiene que ser una broma», murmuró. «Te aseguro que no lo es. Puedes consultar con cualquier abogado. Puedes verificar en el registro de la propiedad. Este apartamento está a mi nombre». Mi tía Pilar se acercó a Carmen, que había comenzado a llorar. Los demás invitados se miraban entre sí, sin saber si debían quedarse o marcharse. «Pero Elena», balbució Carmen entre lágrimas, «dijiste que podíamos quedarnos aquí. Dijiste que era temporal, pero que no había prisa». «Temporal», repetí. 3 años no son temporales, Carmen. 3 años es el tiempo suficiente para que alguien se apropie de lo que no le pertenece». Raúl había recuperado un poco de color, y con él su arrogancia habitual. «¿Esto es porque escondí tu estúpido regalo?», gritó. «¿Vas a echar a tu propia hermana a la calle por un berrinche infantil?». «No», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Esto es porque durante 3 años has vivido en mi propiedad sin pagar alquiler. Has tomado decisiones sobre quién puede o no visitarla. Has cambiado las cerraduras sin mi permiso y has tratado de convertir a mi hermana en alguien que no reconozco». Me volví hacia Carmen, que seguía llorando. «Y esto es porque tú, Carmen, has permitido que todo esto suceda. Has dejado que él nos separe, que minimice nuestras tradiciones, que me trate como una intrusa en la casa de nuestra abuela». «Elena, por favor», suplicó Carmen. «Podemos hablar de esto, podemos arreglarlo. Llevamos 3 años sin hablar realmente, Carmen. 3 años en los que cada conversación ha sido filtrada por lo que Raúl considera apropiado». La habitación había comenzado a vaciarse. Los invitados, claramente incómodos con la situación, se despedían apresuradamente y salían del apartamento. Solo quedamos la familia más cercana: mi tía Pilar, un par de primos, Carmen, Raúl y yo. Raúl había pasado de la sorpresa a la ira. «Eres una envidiosa», me gritó.
No puedes soportar que Carmen sea feliz conmigo, no puedes soportar que haya crecido y ya no te necesite. ¿Feliz?, repliqué. ¿Llamas felicidad a convertir a una mujer independiente en alguien que necesita permiso para abrazar a su hermana? Yo nunca le prohibí nada. No tuviste que prohibírselo. Fuiste mucho más sutil. La convenciste de que era inmadura, de que nuestras tradiciones eran infantiles, de que mostrar afecto hacia su familia era algo de lo que debía avergonzarse. Carmen se había sentado en el sofá azul de la abuela, con el rostro entre las manos. Mi tía Pilar trataba de consolarla, lanzándome miradas que mezclaban comprensión y reproche. «Elena», dijo finalmente Carmen levantando la cabeza, «¿de verdad vas a echarnos?». Era la pregunta que había estado temiendo, porque sabía que detrás de ella venía la decisión más difícil de mi vida. «Carmen, eres mi hermana, y siempre lo serás. Tú puedes quedarte si quieres. Pero él», dije señalando a Raúl, «tiene que irse». «No puedes separarnos», protestó Raúl. «No los estoy separando, les estoy dando a elegir. Carmen puede quedarse en el apartamento de nuestra abuela, donde siempre será bienvenida. O puede irse contigo, pero tú no puedes seguir viviendo gratis en mi propiedad mientras tratas de borrar mi existencia de la vida de mi hermana». Carmen me miró con una expresión que no había visto nunca antes. Había confusión, dolor, pero también algo que tardé en reconocer: alivio. «¿Me estás pidiendo que elija entre mi novio y mi hermana?», preguntó. «Te estoy pidiendo que elijas entre el hombre que te ha aislado de tu familia y la hermana que siempre ha estado ahí para ti». Raúl se acercó a Carmen y trató de tomarla de la mano, pero ella se apartó suavemente. «Carmen, no puedes estar considerando esto seriamente», le dijo. «Es un chantaje emocional. Elena está celosa de lo nuestro». «¿Celosa?». Carmen lo miró con una expresión de cansancio profundo. «Raúl, Elena tiene razón en algo. Llevamos 3 años viviendo gratis en su apartamento. 3 años en los que tú has tomado decisiones sobre este lugar como si fuera tuyo. Pensé que era nuestro. Nunca fue nuestro. Siempre fue de Elena, y ella nos permitió quedarnos por generosidad». Vi como algo se quebraba en los ojos de Carmen, como si durante 3 años hubiera estado en una habitación oscura y alguien acabara de abrir las cortinas. «Y Elena también tiene razón sobre otra cosa», continuó Carmen con voz cada vez más firme. «He permitido que me alejes de mi familia. He permitido que me convenzan de que mostrar cariño era inmaduro, que mantener tradiciones era infantil. Carmen, estás exagerando». «Estoy exagerando». Carmen se puso de pie, y por primera vez en 3 años vi a mi hermana real, la fuerte, la que me defendía en el colegio. «¿Estoy exagerando cuando dices que ya no necesito muletas emocionales de la infancia? ¿Estoy exagerando cuando describes mi relación con Elena como interferencias del pasado?». Raúl había comenzado a tartamudear, claramente sin preparación para esta versión de Carmen. Yo solo quería que fuéramos independientes». «Independientes», repitió Carmen. «¿Es independiente vivir 3 años sin pagar alquiler? ¿Es independiente cambiar las cerraduras de un apartamento que no nos pertenece? ¿Es independiente esconder el regalo de cumpleaños de mi hermana como si fuera algo vergonzoso?». Con cada pregunta, la voz de Carmen se hacía más fuerte, más parecida a la mujer que yo recordaba. «Carmen, por favor, no hagas esto», suplicó Raúl, y por primera vez desde que lo conocía, parecía verdaderamente vulnerable. «¿Hacer qué? ¿Pensar por mí misma? ¿Recordar quién era antes de conocerte?». Se acercó a donde había caído la caja del regalo y la recogió del suelo. La abrió lentamente y extrajo el collar de plata con el dije de mariposa. Se lo puso al cuello con manos temblorosas. «Elena», me dijo volviéndose hacia mí, «siento mucho todo lo que ha pasado. Siento haber permitido que las cosas llegaran tan lejos». «Carmen». «No», me interrumpió. «Déjame hablar. Tienes razón. He permitido que me separen de ti, que me convenzan de que nuestro cariño era algo inmaduro. He permitido que alguien más tome decisiones sobre mi vida, sobre mis relaciones, sobre mi familia». Se volvió hacia Raúl con una determinación que no había visto en años. «Raúl, creo que es mejor que busques otro lugar donde vivir. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo que te vayas. Necesito tiempo para pensar, para recordar quién soy,
cuando no tengo que pedir permiso para querer a mi hermana. Lo que siguió fue caótico. Raúl alternó entre súplicas, amenazas y promesas de cambio. Carmen se mantuvo firme, pero podía ver lo difícil que era para ella. Los últimos invitados se marcharon discretamente, dejándonos solos con el eco de los platos sin lavar y las decoraciones de una fiesta que había terminado de la manera más inesperada. Mi tía Pilar me llevó aparte, mientras Carmen y Raúl discutían los detalles prácticos de la separación. «Elena, espero que sepas lo que estás haciendo», me dijo en voz baja. «Estoy recuperando a mi hermana», respondí. «¿A qué precio?». Era una pregunta justa. El precio había sido alto, una relación familiar fracturada, una celebración arruinada, el dolor evidente en los ojos de Carmen. Pero mientras la observaba quitándose años de sumisión, como si fuera una ropa que ya no le quedaba bien, supe que había valido la pena. Raúl se marchó esa misma noche, llevándose solo lo imprescindible y prometiendo volver por el resto de sus cosas. Carmen y yo nos quedamos solas en el apartamento de la abuela, rodeadas del desorden de una fiesta interrumpida y del peso de 3 años de malentendidos. «¿Cómo llegamos hasta aquí?», me preguntó Carmen mientras recogíamos los vasos vacíos. «Poco a poco», respondí, «como pasa siempre con estas cosas, tan gradualmente que no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Crees que soy una idiota? Creo que eres una mujer que se enamoró del hombre equivocado. Pasa más seguido de lo que crees». Nos sentamos en el sofá azul de la abuela, el mismo donde habíamos pasado tantas tardes de domingo, haciendo puzzles y compartiendo secretos. El collar de mariposa brillaba contra el cuello de Carmen. «Elena, ¿en serio me habrías echado si no hubiera roto con él?». La pregunta me golpeó en el estómago, porque la verdad era compleja y dolorosa. «No lo sé», admití. «Esperaba no tener que averiguarlo, pero estabas dispuesta a arriesgarte. Estaba dispuesta a recuperar mi dignidad, y esperaba que tú recuperaras la tuya». Carmen asintió lentamente, como si estuviera procesando no solo mis palabras, sino los últimos 3 años de su vida. «¿Sabes lo que más me duele?», me dijo después de un largo silencio. Que parte de mí se siente aliviada, como si llevara años esperando una excusa para salir de todo esto, pero no tuviera el valor de hacerlo sola. Esa confesión me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Mi hermana había estado atrapada, esperando que alguien más fuera lo suficientemente valiente para rescatarla. «Carmen, siempre pudiste hablar conmigo. Lo sé, pero cuando estás dentro de una relación así, cuando alguien te convence gradualmente de que todas tus decisiones previas fueron errores, de que tu familia es demasiado dramática, de que tus emociones son exageradas, pierdes la confianza en tu propio juicio». Nos quedamos abrazadas en el sofá hasta muy tarde, hablando de todo lo que no habíamos podido hablar en 3 años. Carmen me contó sobre las pequeñas humillaciones diarias, las veces que había querido llamarme, pero Raúl la había convencido de que era mejor no crear drama. Me habló de cómo había perdido contacto con sus amigas, de cómo había dejado de hacer las cosas que le gustaban, porque él siempre encontraba una razón por la cual no eran apropiadas. Yo le conté sobre mi soledad, sobre cómo había extrañado nuestras conversaciones diarias, sobre las veces que había pasado por la calle Larios solo para ver las luces encendidas del apartamento y preguntarme si ella estaba bien. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, ya pasaban las 3 de la madrugada. Carmen se quedó en su antigua habitación y yo en el sofá del salón, pero antes de separarnos, me hizo una pregunta que me mantuvo despierta el resto de la noche. «Elena, ¿crees que podemos volver a ser como antes?». «No», le respondí con honestidad, «pero creo que podemos ser algo mejor». Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y decisiones prácticas. Raúl volvió el martes por sus pertenencias, acompañado de un amigo que parecía estar allí más como mediador que como ayuda para la mudanza. Fue una interacción fría pero civilizada. Carmen se mantuvo firme en su decisión, aunque yo podía ver lo difícil que era para ella. El miércoles, Carmen y yo fuimos juntas al notario para regularizar su situación en el apartamento. Decidí redactar un contrato de alquiler simbólico, más que nada para que ella se sintiera cómoda y no como si estuviera viviendo de caridad. «No quiero tu dinero», le dije cuando protestó por la cifra ridículamente baja que habíamos acordado. «Entonces, ¿por qué insistes en el contrato?». «Porque quiero que sepas que tienes derechos aquí».
que este es tu hogar tanto como el mío, pero que también tienes la dignidad de contribuir a él. Esa tarde, mientras caminábamos por el puerto de Málaga, Carmen me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Lo planeaste todo desde el principio? ¿Lo del regalo fue solo una excusa? No, respondí sinceramente. El regalo era real. Mi amor por ti era real. Mi deseo de celebrar tu cumpleaños era real. El desalojo, eso vino después. ¿Cuándo decidiste hacerlo? Cuando vi cómo escondía mi regalo. Cuando entendí que no solo estaba rechazando un objeto, sino rechazando mi lugar en tu vida. Carmen asintió, observando las gaviotas que sobrevolaban el agua. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo. ¿Qué? Que al final el regalo cumplió su propósito. Me devolviste a mi hermana. 6 meses después, Carmen había transformado el apartamento de la abuela en algo que era verdaderamente suyo. Había recuperado su trabajo como diseñadora gráfica, había retomado contacto con sus amigas y había comenzado una terapia que la estaba ayudando a entender cómo había llegado a perderse tanto a sí misma. Raúl había encontrado otro lugar donde vivir y, según supimos por conocidos en común, otra mujer a la que impresionar con su personalidad controlling. Carmen no mostró ningún interés en saber detalles. En cuanto a nosotras, nuestra relación no volvió a ser exactamente como antes. Era mejor. Era más madura, más consciente, más honesta. Habíamos aprendido a valorar lo que teníamos sin darlo por sentado. Cada viernes por la noche cenábamos juntas en el apartamento de la calle Larios. Cocinábamos platos de nuestra infancia, nos poníamos al día con nuestras vidas y manteníamos vivas las tradiciones que alguien había tratado de convencernos de que eran inmaduras. Carmen seguía usando el collar de mariposa que le había regalado. «Me recuerda», me dijo una vez, «que siempre puedo volar de vuelta a casa». La historia que acabo de contaros no es solo sobre un regalo escondido o unos papeles de desalojo. Es sobre la importancia de defender nuestros vínculos familiares, sobre reconocer cuando alguien está tratando de manipular nuestros afectos y sobre el valor de ser lo suficientemente valiente para recuperar lo que es nuestro, incluso cuando eso significa enfrentar conflictos dolorosos. Aprendí que a veces, para salvar una relación, primero hay que estar dispuesto a perderla. Aprendí que la generosidad sin límites puede convertirse en una trampa tanto para quien da como para quien recibe. Y aprendí que los gestos pequeños, como un regalo de cumpleaños, pueden ser más poderosos que las palabras cuando se trata de demostrar amor y reclamar nuestro lugar en la vida de alguien. Hoy, cuando paso por la calle Larios y veo las luces encendidas del apartamento de la abuela, sé que ahí vive mi hermana. No la versión disminuida que alguien trató de crear, sino la mujer fuerte y auténtica que siempre fue y que solo necesitaba que alguien le recordara que tenía el derecho de serlo. Y cada vez que Carmen abre un regalo, cada vez que nos abrazamos sin pedir permiso, cada vez que reímos juntas sin preocuparnos de si alguien considera nuestro afecto apropiado o maduro, celebramos no solo nuestra relación fraternal, sino también el momento en que tuvimos el valor de luchar por ella, porque al final los regalos más importantes no son los que vienen envueltos en papel dorado, son los que nos damos a nosotros mismos, la dignidad, la valentía y la determinación de no permitir que nadie nos quite lo que realmente importa.